¿Las máquinas son conscientes? O más difícil aún, ¿los animales son conscientes o piensan? Este es uno de los temas más difíciles y antiguos de las preguntas tanto filosóficas como científicas de la humanidad, a saber, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es algo o no es nada? ¿Por qué somos conscientes? Estas son preguntas muy profundas a las que se les ha dedicado mucha reflexión, investigaciones y escritos de todo tipo sin llegar a un consenso concluyente, iniciando porque ni siquiera se puede tener una definición clara de conciencia, lo que lleva a cada quien o a cada disciplina a estudiarla como más le parezca adecuada. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este video. Como decía, la conciencia es un tema difícil de definir o solucionar, pero lo que se puede hacer es proponer formas de abordarla y dar claridad sobre este fenómeno. En este video propongo hablar de la conciencia a partir de los tipos de conciencia que podríamos percibir en los seres y así entender cómo se clasificarían. Para hacerlo, hablaré de la conciencia a partir de reducirla a la conducta, es decir, que partiendo de los comportamientos que vemos en las entidades que actúan, entenderemos cuál es la causa de su comportamiento para determinar su tipo de conciencia y cómo caracterizarla y tener cierta idea de los tipos de conciencia que podrían existir. Aquí propongo que podemos hablar de tres tipos de conciencia a partir de analizar tres tipos de comportamiento partiendo de tres tipos de entidades distintas entre sí, como lo son las máquinas, los animales y los seres humanos. De manera que podríamos decir que existen tres tipos de conciencia respectivamente a estas tres entidades, a saber, la conciencia automática, la conciencia estimulativa y la conciencia reflexiva o racional. Así que hablaremos de cada una de ellas para entender los tres tipos de conciencia que podrían existir en el mundo. Sin más preámbulo, empecemos. Empecemos con el nivel más bajo de conciencia, si se puede decir así, porque incluso en este primer nivel ni siquiera hay una conciencia real, o si mucho hay una simulación de conciencia, que es lo mismo a no tenerla en términos más profundos, es decir, en términos filosóficos y psicológicos. Sin embargo, no quita el hecho que podamos indagar por el cómo llega a comportarse este tipo de entidad que sin ser un ser vivo, como un vegetal, un ser con experiencia como los animales o un ser pensante como los seres humanos, es una cosa que actúa, lo que se podría considerar, guardando las proporciones, como un agente. En este primer nivel nos referimos a las máquinas, pero en términos de agencia nos referimos más precisamente a las máquinas autónomas o automáticas, que son propiamente las computadoras, las inteligencias artificiales o en su defecto los algoritmos. Aunque suene paradójico o contradictorio, nos podemos referir a este nivel como el de la conciencia automática, que en esencia es no tener conciencia, de ahí de lo automático. Se justifica hablar de algoritmos como dispositivos agentes que actúan porque se puede llegar a un nivel aceptable de autonomía, es decir, que no es controlado por un agente externo. En este caso, las computadoras pueden actuar de manera autónoma con independencia a los seres humanos. Podemos construir máquinas autónomas que hacen sus operaciones sin la intervención humana, de manera que hasta cierto punto son autónomas gracias a que logran, o los seres humanos hemos logrado, automatizar procesos. Cuando vemos una máquina o un algoritmo trabajar, lo que vemos es un comportamiento automático que realiza procesos y funciones autónomas y da respuestas y soluciones de manera no intervenida. Ahora bien, ¿las máquinas pueden hacer eso porque son conscientes y piensan lo que hacen? Realmente no. Su comportamiento autónomo depende de la automatización de un plan previo a la máquina misma. De ahí que la causa de la conducta de un algoritmo es gracias a la programación informática que le introduce el ser humano, el verdadero ser consciente e inteligente. Las computadoras son agentes que dependen de dos cosas básicamente: un hardware o su soporte físico y un software, su guía de conducta, que es donde se programa su plan de acción. El hardware no puede hacer nada sin un plan, sin una regla. Esta regla compone una lógica de procesar la información que a su vez representa el problema a resolver. De manera que una computadora lo que hace es seguir un proceso mediante una serie de pasos muy bien determinados, una lógica de proceder hacia un fin. Es decir, lo que hace la máquina es cumplir una función. Para que ese fin o esa función se cumpla, debe apegarse a la regla. La regla entonces es la programación. El algoritmo es el agente que ejecuta una acción. No es más que un proceso de pasos reglamentados por una lógica bien programada. Si esta lógica o algoritmo se realiza de manera óptima,
La máquina puede automatizar un proceso, es decir, actuar con autonomía de su creador. Ello hace posible que una entidad no consciente, sin mente, sin experiencia o sin poder pensar, pueda llevar a cabo una tarea y darle solución. De ahí que la disciplina que ha entendido muy bien la automatización de procesos haya sido la informática, pues por medio de la programación de información o la codificación computacional, permitió la creación de artefactos autónomos que hacen cosas sin la necesidad de pensar o de ser conscientes. En resumen, la automatización es un nivel de conciencia nulo que puede llevar a cabo un proceso. Este fenómeno también lo vemos en nosotros mismos, precisamente en el día a día y del que dependemos a cada momento. Nuestro comportamiento está regido por acciones automáticas, más propiamente en nuestro cuerpo, y debe ser así, que, por medio de la repetición, nuestro cuerpo adquiere habilidades automáticas en las que no debemos pensar para realizarlas, como caminar, el escribir, el hablar, etc. En este orden de ideas, lo automático es lo mismo decir a no consciente. La conciencia estimulativa es la causa del comportamiento de los agentes vivos, o los seres vivos, desde plantas, animales y seres humanos. Aquí sí podemos hablar de entidades conscientes, ya que su conducta depende de las experiencias que tiene en relación a un mundo o a un ambiente. Estos seres estimulativos, al no tener experiencias, sensaciones o estímulos, no podrían llegar a hacer nada. De manera que si vemos a un ser vivo haciendo algo, es porque su causa se debe a un estímulo, dada su capacidad de experimentarlo. Ya aquí no hablamos de una programación de una función lógica predeterminada para un proceso en una máquina, sino que aquí hablamos de agentes atentos a los cambios de un ambiente con la flexibilidad de cambiar su estado normal a un estado nuevo para adaptarse y estar bien. Es así que los seres estimulativos, los seres vivos, dependen de los instintos como principios biológicos fundamentales. El motivo de acción de un ser vivo es el instinto de conservación, es decir, el no morir. Esto se debe a un principio natural de la biología que se le denomina homeostasis, el cual es un mecanismo orgánico que regula los niveles de excitación de un ser. Todo ser vivo busca satisfacer la homeostasis, que consiste en estabilizar o equilibrar las tensiones orgánicas y fisiológicas. Por ejemplo, la excitación es una tensión en el organismo que provoca en el ser vivo una acción para equilibrar la tensión y bajar el pico de excitación. En otras palabras, el hambre, el frío o el peligro son picos de tensión excitatorios que el organismo percibe y activa el cuerpo del animal para moverse y satisfacer esa necesidad. Todo ser vivo lleva a cabo procesos en dependencia del ambiente. Depende de su percepción, de la experimentación de los cambios del ambiente para actuar. Todo animal, inclusive nosotros mismos, los seres humanos, hacemos cosas si nuestro organismo se estimula en un cambio ambiental, ya sea la temperatura, la atracción, la emoción, etc. Esto es lo que la psicología conductista llama el esquema de estímulo-reacción. Todo comportamiento animal puede explicarse mediante esta lógica, inclusive condicionar la acción cuando se condicionan las reacciones de un organismo al manipular su causa o estímulo. En términos prácticos, psicológicamente, los organismos pueden manipularse mediante el conocimiento de qué es lo que mueve a un agente animal o humano, ya sea a partir de lo que le gusta o lo que le desagrada. A diferencia de las máquinas que son programadas y por ende se automatiza su acción ya que no tiene conciencia, los seres vivos, más que todo los animales, sí tienen un grado de conciencia y que se puede condicionar por medio de un entrenamiento o aprendizaje, precisamente entrenando los estímulos para obtener reacciones correspondientes. Este es el segundo tipo de conciencia, del que los seres humanos, en tanto seres vivos, orgánicos y perceptivos, somos seres que dependen de la experiencia de lo que pasa en el ambiente. Y el último nivel es el tipo de conciencia más complejo, al que algunos podrían llamar lo verdaderamente consciente, en donde concebimos a los seres autoconscientes. La autoconciencia es un atributo propio de los animales superiores o seres humanos, en donde se ha podido desarrollar la habilidad de reflexionar y sobrepasar la mera condición perceptiva y estimulativa. A diferencia de los animales, los seres humanos pueden crear planes de acción a corto y a largo plazo, es decir, su acción no depende ni de una programación externa ni de la estimulación inmediata del ambiente mediante un instinto. La causa de la conducta humana puede caracterizarse como que va más allá del instinto, sino que depende de una razón. En otras palabras, los seres humanos actuamos porque pensamos antes de actuar o pensamos para actuar. A esto es lo que tradicionalmente se ha llamado razón. Actuamos porque somos conscientes de lo que hacemos,
sabemos y pensamos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Se puede decir que el ser humano puede explicar su acción, porque la racionaliza, le encuentra una lógica, un principio y un fin, es decir, un sentido de acción que se le podemos transmitir a otro ser racional o pensante. La capacidad reflexiva o autoconsciente del ser humano le permite inclusive ir en contra de la necesidad orgánica, como por ejemplo dormir cuando se tiene sueño, o comer cuando se tiene hambre, o controlarse cuando se tiene miedo, un dolor o un deseo, a diferencia de un animal que está preso de los instintos y del mandato de las necesidades orgánicas. La autoconciencia es la facultad reflexiva de hacer una proyección de acción a futuro, de un tiempo que no es ahora y no existe, pero que podemos imaginar e idear que sí va a pasar. Por eso va más allá del mero estímulo presente. Con ese foco, tanto en el pasado como en el futuro, es una idealización. Podemos no solo ser perceptivos, sino también hacer abstracción. Ello ha permitido a los seres con este tipo de conciencia crear herramientas de todo tipo, es decir, extensiones de nosotros mismos precisamente por la capacidad de proyectar algo que no existe. Creamos herramientas o tecnología como asistentes de nuestros cuerpos, o tecnologías culturales como el lenguaje que nos permite registrar cosas abstractas que hemos creado idealmente como ideas, relatos, explicaciones y de ahí la escritura. La conciencia racional, proyectiva o reflexiva nos ha permitido controlar la materia mediante la tecnología o transmitir información mediante la cultura y el lenguaje. Pero inclusive podemos ir más allá en la conciencia, cuando profundizamos más en la autoconciencia. Lo verdaderamente reflexivo, que nos separa de los animales, pues aún construyendo tecnología o herramientas, nos hace iguales a los animales, pues los animales pueden comunicarse por distintos medios, o incluso pueden haber animales que construyen herramientas y extensiones de su cuerpo de manera muy primitiva. Sin embargo, el rasgo más distintivo de los seres humanos es la reflexión existencial. La autoconciencia o la conciencia reflexiva se caracteriza cuando pensamos en lo más profundo del ser, cuando nos preguntamos precisamente por el ser, cuando miramos con asombro, con duda o angustia la realidad que nos rodea. Nos preguntamos por el por qué, cuando atendemos a problemas existenciales y no solo a problemas materiales o de necesidades orgánicas. La autoconciencia se desarrolla cuando nos hacemos las preguntas filosóficas, es decir, cuando filosofamos. Alcanzamos el estado de conciencia más alto cuando, por ejemplo, nos preguntamos por un Dios, por un creador, por la vida, por el alma, por la libertad, la justicia, lo bello, el amor, inclusive por la muerte. Cuando no podemos dormir al preguntarnos por el porqué del existir, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y si hay un sentido de todo esto. La autoconciencia es cuando nos angustiamos por esas preguntas que no tienen respuesta. Y ahí está el drama humano, la tragedia de ser no solo conscientes, sino de ser autoconscientes. Y eso nos lleva a veces a desear ser máquinas o animales y no pensar, para no angustiarnos por la existencia que nos agobia. Y bueno, hasta aquí este video sobre los 3 tipos de conciencia que podemos caracterizar, de cómo funcionan y reflexionar sobre qué significa ser y estar consciente. Espero te haya gustado y comentes qué te parece o qué opinas de los 3 tipos de conciencia aquí descritos. Te estaré leyendo. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a este canal para traerte más ideas filosóficas que nos estimule a pensar. Les mando un saludo y hasta pronto.